Muy buenos días, bienvenidos a nuestro análisis del día de hoy. Mi nombre es Juan Alberto Maldonado, director y fundador de Club de Capitales. Buenas tardes en Europa y bienvenidos de nuevo. Así que en este análisis especial que realizaremos el día de hoy vamos a analizar algunos pares y por supuesto llegar a un trade. Así que nos preparamos para sumergirnos intensamente en este análisis de ondas de Elliot. En esta ocasión les presento nuestro gráfico actualizado semanal. Si ustedes han estado conectados con los reportes gratuitos que hemos publicado durante los últimos meses, hemos tenido pues varios trades, ¿no? Aquí en el euro. Les voy a contar lo que hice durante este movimiento, qué ha cambiado desde el último video y qué podemos esperar y cómo podemos planear el siguiente trade en el euro. También quiero mostrarles un trade que se encuentra listo en el New Zealand Dollar, que está listo prácticamente para ser ejecutado. Y buscaremos en los otros pares otras situaciones, por ejemplo, como un hombro cabeza a hombro que está sucediendo en el S&P y una configuración de continuación que está sucediendo en el oro. Así que tenemos bastante que cubrir en esta sesión. Pero antes de sumergirnos en el análisis, algunos conceptos clave. El análisis de ondas de Elliot puede tener dos tipos de usuarios. Aquel que solo necesita ver el resultado y que no le interesa conocer cómo hacerlo, y aquel usuario que quiere aprender a hacer sus propios conteos. Hay quienes utilizan simplemente el análisis de ondas de Elliot que un tercero, que otra persona realiza, y con esa información la añaden a sus estrategias de trading pues para potenciar sus trades. Y pues hay personas que prefieren saberlo todo, conocerlo todo y por supuesto llegar a analizar todos los mercados a profundidad. Pero este análisis está diseñado para el tipo de usuario que solamente quiere saber el resultado. Sí, que solamente quiere que le digan qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, y eso es todo. Listo. Entonces, el análisis de ondas de Elliot nos sirve para saber dónde estamos, qué ha pasado antes y para dónde vamos. Desde mi punto de vista, que llevo bastantes años analizando los mercados todos los días, esto es lo más apasionante que yo he encontrado, estudiar las ondas. Se requiere paciencia, se requiere dedicación, se requiere disciplina. Y la idea es detectar el final de las ondas, porque los mercados financieros se mueven por medio de ciclos, eso es claro, sí, eso es un hecho, no está abierto a discusión. Creo que nunca hemos visto un mercado completamente lineal, que de repente empiece en un punto cero y comience a subir y 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 así por toda la eternidad. Porque si eso existiera, entonces usted simplemente compraría en cualquier punto que usted quisiera porque sabe que el mercado sigue perpetuamente subiendo. Pero eso no existe. Los mercados en la realidad tienen ciclos. Los mercados en la vida real tienen ciclos. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a ver fluctuaciones, movimientos, retrocesos, movimientos, retrocesos, movimientos, retrocesos, movimientos, retrocesos, hasta que un momento eso cambia y se va para el otro lado y puede volver a cambiar y se va para el otro lado y así sucesivamente. Entonces la idea principal de las ondas de Elliot es identificar esos ciclos. Les ponemos un nombre. Nosotros, los analistas Elliott Wave, le ponemos un nombre de acuerdo a nuestro criterio, es completamente discrecional el nombre que le ponemos a cada uno de los ciclos, pues siguiendo unas reglas que tiene la teoría de las ondas de Elliot. Pero hay un concepto que quiero enseñarles el día de hoy que les va a servir sin importar si ustedes quieren convertirse en analistas Elliott Wave o si quieren incorporar Elliott Wave a su vida o no. Y es el siguiente. Voy con una pantalla en negro para que no se me asusten. Cuando un mercado está en una tendencia
Supongamos que el mercado viene cayendo y viene cayendo y viene cayendo. Entonces en ese momento, cuando usted ve ese gráfico, inmediatamente comienza a pensar cómo detectar el final de ese ciclo, porque ya sabemos que el mercado tiene ciclos. Entonces comenzamos a hacer una cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, como que medimos el movimiento anterior y trazamos una serie de niveles de Fibonacci, o de repente miramos los puntos más importantes del precio anterior y trazamos soportes y resistencias de forma manual, o utilizamos herramientas como los puntos pivote, una cantidad de técnicas supremamente valiosas para detectar soportes y resistencias. Pero los Fibonaccis, los puntos pivote, los soportes y resistencias manuales, todo eso que es absolutamente valioso y lo tenemos que manejar en nuestro trading, no nos dice cuándo el mercado termina el ciclo. Y ese detalle es muy importante porque los soportes y resistencias puede que el precio simplemente frene y continúe. Y quienes utilizan compras, por ejemplo, porque el precio llega a un 61.8%, a un 88.6%, cualquier nivel de Fibonacci, pues tienden al fracaso porque eso no es una señal de reversa. Eso es simplemente un soporte o resistencia. Aquí usted puede tener una zona de soporte bien interesante que haya demostrado ser soporte antes, también que de pronto si la traza más a la izquierda verá una resistencia. Además puede confluir con un punto pivote y además puede ser el 38.2% de retroceso Fibonacci del movimiento anterior. Sí, usted dice, oh, eso es una resistencia importante. Y fuera de eso, en esta zona le aparece una estructura alcista, por ejemplo, una envolvente alcista o una estrella de la mañana o un piercing pattern. Cualquier patrón de vela japonesa bien interesante y usted dice, uy, aquí fue, voy a comprar. Y entonces, ¿qué pasa? El precio realiza un movimiento y vuelve y cae. Si usted tiene el stop loss aquí en el low anterior, lo saca. ¿Cierto? ¿Cuántas veces no hemos pasado todos por esa situación? Entonces, ¿cómo podemos? Y en ese momento decimos, no, la resistencia, el Fibonacci no funciona. Sí, es como una primera conclusión que podemos llegar. Pero entonces, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos crear un sistema para evitar caer en esas trampas? Porque son trampas del mercado. Entonces, mire, una de las enseñanzas más grandes que usted puede tener con Elliot es que cuando está buscando la reversa de ese mercado, el precio va a realizar lo siguiente: uno, 2, 3, 4 y 5. Cuando uno tiene las 5 ondas, el precio comienza a caer por medio de 3 ondas. Sí, mire que usted en este momento no tiene que ser un experto en Elliot. Entonces, la idea es que durante esa caída el precio no alcance el bajo anterior. Y ahí usted puede establecer, por ejemplo, una línea de tendencia, y a la ruptura sería su entrada número 1, y a la ruptura del alto sería su entrada número 2. Mire cómo cambia esto la forma de hacer trading. Esto se llama validación. Y esto de operar porque el precio va cayendo, porque usted ve una velita japonesa que de nuevo, no estoy criticando nada de eso porque es parte del análisis técnico, por supuesto, y es muy valiosa la información. Pero estoy agregando a eso esta estructura de 5 ondas y 3 ondas en contra. Ahora, en un escenario, en una dimensión alternativa, el precio vendría realizando, por ejemplo, solo 3 ondas aquí y comienza a caer, y en ese caso crea un bajo más bajo. ¿Sí ve la diferencia entre 5 y 3? Pero cuando usted está en vivo, cuando usted está en el mercado en vivo, entonces volvemos a estar acá 1, 2 y 3. En ese momento puede, por ejemplo, sospechar que el precio puede ser una cuarta onda y una quinta onda. Pero en ese momento usted no lo sabe. Necesita obligatoriamente ver las 5 ondas para confirmar. Y pues mientras tanto, por supuesto, puede tomar trades. ¿Sí? Entonces, espero que esto haya sido claro porque vamos a hacer ahora el ejercicio en el mercado en vivo. De la misma manera. Entonces, mire,
Hace hace 2 semanas, yo estaba pensando que esta onda uno, este low de acá, era el final de mi onda uno. Y que el precio estaba listo para ir por 1000 pips. Ustedes pueden leer ese artículo en Club de Capitales porque hay una idea de trade ahí bien interesante que ahorita se las muestro. O en FX Street. Y el objetivo 1.21. Listo. Pero el precio, estamos en un gráfico semanal, noten que hace 3 ondas y comienza a caer. Entonces no fue el caso de las 5, fue el caso de las 3. ¿Esto qué cambia? Que la tendencia bajista sigue activa y que necesita hacer un bajo más bajo. Ya casi estamos ahí. Entonces, esa onda 1 se mueve a la derecha. Pero no hay perjuicio porque en realidad hay beneficio. Sí, les quiero mostrar lo que yo hice con mi trade en esa oportunidad. Entonces aquí tengo la idea de trade que yo compartí con mis clientes en ese momento. ¿Sí? Eso fue en junio, a principios de junio. Y la idea del euro era comprarlo en el 1.1150 stop loss, 1.1120, 30 pips y el profit de los 1000 pips. Entonces, ¿yo qué hice con ese trade? Y por supuesto, yo fui guiando a mis alumnos y a mis clientes durante todo el trade. Entonces, ya vamos a ir a un marco de tiempo más pequeño. Vamos y volvemos, porque quiero explicarle el semanal. Entonces, en esa época, yo entré en ese trade que ustedes acaban de ver justo aquí. 1.1150. Yo opero con 3 posiciones. La primera de ellas la cerré en el 1.1210. Entonces, aproximadamente acá. La segunda posición la cerré acá. ¿Sí? Entonces ahí ya llevaba en la primera 60 pips y en la segunda aproximadamente 110 pips. Listo. La tercera posición, yo siempre opero con 3, la dejé abierta por más tiempo y la resistí por todo esto. Pero cuando ya noté que el precio estaba comenzando a mostrar una señal diferente, cerré la tercera posición aproximadamente aquí en el 1.1350, 60 con 200 pips. ¿Sí? Porque ya se comenzaba a detectar que venía algo más fuerte a la baja. Volvamos al gráfico semanal. Entonces mire que aun cuando tenemos una hipótesis donde estamos esperando 5 ondas y el mercado nos sorprende con 3, podemos ganar si administramos nuestro trade, porque igual son distancias enormes. Bien, ahora, ese era para recapitular, como para actualizarlos un poco a quienes no están en nuestra membresía en el Club de Capitales, que reciben esta información todos los días de lo que ha pasado desde el último video que publicamos gratuito en el sitio web. Y aquí viene la siguiente condición, pues lo que vamos a hacer durante este mes. Entonces, como son solo 3 ondas de Elliott y no 5, vamos a buscar aquí 1, 2, 3, 4 y 5 ondas a la baja. Y algo súper recomendado que yo voy a agregar, por supuesto, durante todo el mes, es este nivel de soporte. ¿Sí? O incluso podemos ser más precisos. Aquí, utilizando las sombras de la vela. Entonces mire la estrategia desde el punto de vista semanal. Nada ha cambiado. En realidad seguimos con el mismo objetivo, 1.21. Simplemente que el precio va a ser un nuevo bajo y buscamos el rebote para comprar. Entonces cuando el precio caiga por debajo de esta zona, yo estoy calculando que podemos llegar al 1.10 aproximadamente en este ciclo. Puede ser más, puede ser menos, pero cuando eso suceda, entonces voy a buscar la reversa, igual que lo hice aquí, cuando compré en el 1.1150. Voy a repetir el mismo procedimiento, la misma configuración de trade, pero esta vez acá, para comprar e irme en largo, y ver si esta vez tengo las 5 ondas. Si las tengo, eso validará el movimiento del 1.21. Si solo son 3, volvemos a repetir el proceso, pero la idea es tomar el trade. Ahora, en marcos de tiempo más pequeñitos, podemos ir al marco de tiempo, por ejemplo, de 4 horas,
Y el euro está en este ciclo bajista. Vamos al 1.10 en este momento, estamos en el 1.1125, pero ya estamos en el extremo del mercado. Este trade en corto no lo tomé. Este trade en corto no lo tomé ni tampoco lo compartí pues con mis clientes porque yo solo comparto lo que yo tomo en mi cuenta y estamos en este movimiento bajista. Entonces ahí está clara la situación del euro. Entonces, ¿qué se hace cuando uno como analista técnico se enfrenta a este tipo de situaciones? Pues buscar retrocesos, es más para hacer day trading y scalping, vender, buscar retrocesos, vender y así sucesivamente. Entonces, desde mi punto de vista, yo tomo principalmente swing trades. No voy a hacer aquí nada más con el euro. Pero hay un trade que me llama mucho la atención, que les quiero compartir, que es el New Zealand Dollar, que me parece que está listo. Yo estoy buscando niveles para entrar en la compra. Para mí es importante enseñar estos mercados en vivo. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero uno aprende mejor cuando le enseñan a tomar los trades de lo que está sucediendo en ese momento. Sí, a veces es necesario pues ver un poco hacia el pasado, pero para mí el entrenamiento que uno realmente aprende es cuando le enseñan a tomar los trades en el mercado en vivo y le enseñan cómo actuar en la vida real, porque todo en el pasado es muy fácil, ¿no? Si uno le dicen yo compré aquí, yo vendí aquí, ok, pero vaya y hágalo en el mercado en vivo, ¿cierto? Entonces por eso me gusta mucho enseñar en los mercados en vivo y ese es el ejercicio que vamos a hacer. Listo, entonces en el New Zealand Dollar voy primero al marco de tiempo diario para mostrarles un poco el análisis que estoy buscando acá. Entonces el objetivo mínimo que estoy buscando en el New Zealand es el 69.70. ¿Sí? Para allá ese es como el objetivo de mediano, sí, de mediano plazo. Y el precio está en este momento en el 67.20, que es la zona donde quiero comprar. Entonces ahí tenemos una oportunidad interesante. Desde el 67.20 hasta el 69.70 es una distancia de 250 pips. Bien atractiva. ¿Qué tal si yo le digo que podemos entrar en este trade arriesgando solamente 30 pips y que eso sea el, y que eso sea simplemente el 1% de nuestra cuenta? Sí, más o menos para aproximar sería como arriesgo 1 para ganar 10. ¿Sí? Entonces imagínese un trade donde usted arriesga el 1% de su capital y gana el 10%. Luego necesitaría, si usted es consistente y disciplinado con su estrategia de administración de riesgo, luego necesitaría 10 trades consecutivos negativos para perder un solo trade positivo. Y ahí, cuando usted aprende ese pequeño detalle, es cuando comienza a salir adelante. Pasemos a un marco de tiempo más pequeño. Vamos a ir, por ejemplo, al marco de tiempo de 4 horas. Aquí en diario, pues simplemente la idea que tengo de Elliot es que vamos a buscar el final de este ciclo. El precio viene bajando y la idea es buscar el final del ciclo para subirnos en el trade. Sí, está simple. Ahora, ¿cómo hacerlo? Vamos al marco de tiempo de 4 horas. En el de 4 horas vemos exactamente lo mismo. Al principio de este análisis hablábamos de que cuando estaba explicando la parte teórica, que cuando viene una tendencia bajista, vamos a buscar 5 ondas, luego 3 en contra y nos vamos en largo y eso le llamamos validación. Entonces para eso, bajemos un poco más. El marco de tiempo para nosotros los analistas técnicos es simplemente la herramienta para descubrir el precio interno. Entonces voy a bajar un poco más, 15 minutos. Listo, entonces aquí en 15 minutos el precio me está elaborando esas 5 ondas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando estas 5 ondas terminen, voy a esperar que el precio comience a caer. Cuando el precio comience a caer, en ese momento voy a dejar un buy stop por encima de este alto. Puede ser alrededor del 67.25 más o menos. Entonces cuando el precio comienza a caer, voy a dejar mi buy stop por encima de este alto. Y por supuesto en ese momento yo envío
el trade que yo estoy tomando lo comparto con mis clientes. Y ahí nos vamos, con un stop loss de 30 pips. Entonces, pues todavía no tengo el final exacto de esta onda 1, esta es la onda 1 y la onda 2, no lo tengo exacto, pero puede ser alrededor del 67.25, 67.30 y dejo un stop loss de 30 pips y me subo en la onda 3. ¿Por qué un stop loss tan pequeñito en todos mis trades? Porque mi estrategia es capturar la onda de Elliott número 3. Y en ese orden de ideas, no necesito un stop grande, porque si logro capturar la onda 3, pues estoy en ese magnífico trade donde no necesito dejar el trade abierto por semanas, por una cantidad de tiempo que después termina simplemente perjudicándome y dejándome atrapado eh, en el trade. Sí, estamos de acuerdo. Entonces miren que con estos planes de trade es muy simple. Se le dice adiós a las emociones y tenemos un trading completamente técnico. A mí no me interesa saber en este momento qué está sucediendo en el mundo fundamental. Por supuesto, me gusta saber, sobre todo los fines de semana, dedico tiempo a leer artículos en Bloomberg, en FX Street, en Wall Street Journal, en diferentes medios para poder estar al tanto de lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Pero pues no es mi objetivo principal entender los fundamentales, sino el movimiento del precio. Bueno, ahí tenemos una idea en el New Zealand. Quiero mostrarles algo muy interesante que está sucediendo en el S&P. Vamos al marco de tiempo de 4 horas, donde se está comenzando a mostrar esta fabulosa configuración de trade. Y está en el punto de validación. Listo, entonces manos a la obra. Cuando ustedes ven este gráfico, ¿cuál sería como la primera impresión? Uno, que el mercado está alcista, ¿cierto? Esa es la primera observación, que el mercado va subiendo. ¿Por qué? Porque antes estaba en el 27.20 y hoy en día están los 3.000 puntos. Entonces sabemos que el mercado es alcista. Muy fácil, ¿cierto? Ahora, cuando uno hace un análisis estructural de ese movimiento, todo parece indicar que es un movimiento correctivo. Cuando identificamos que es un movimiento correctivo, sabemos con un alto nivel de probabilidad que el precio necesita bajar al bajo anterior. Pero este S&P es correctivo desde hace rato. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder? Porque el mercado correctivo puede seguir y seguir y seguir. Podemos ver el S&P esta semana en los 3.060, 3.070. Entonces vuelve otra vez el tema. ¿Cómo saber que es hora de tomar un trade? Porque noten que las ondas de Elliott nos sirven es para entender lo que está sucediendo y pues para proyectar de cierta forma escenarios futuros que se van validando, se van invalidando y uno los va ajustando todos los días. Pero, ¿cómo llegar a ese trade de alta probabilidad? Es la pregunta que se abre. Es la pregunta que como traders tenemos que resolver. Porque todo el análisis de Elliott, todo el análisis de indicadores, todo el análisis de medias móviles, de todo lo que usted quiera utilizar, todo es bienvenido. Price action, yo no tengo ninguna crítica, absolutamente ninguna forma de analizar el precio. ¿Sí? Cada uno elige la forma de analizar y de entender lo que está sucediendo. Pero lo que sí soy crítico es a la hora de tomar el trade y de administrarlo. Ahí sí soy muy exigente porque es donde están nuestras pérdidas y nuestras ganancias. Y hay un consejo que también lo puede encontrar, yo creo que en la mayoría de mis podcasts que usted puede encontrar en clubdecapitales.com. Ahora están en Apple Podcast, en Deezer, en Spotify, en TuneIn, así que no hay excusa para perdérselos. Y es pequeñas pérdidas, grandes ganancias. Sí, a veces decimos, ¿cuál será la fórmula mágica en el trading para ser exitosos? Y muchas veces nos enfocamos en buscarla en los libros, en buscarla en las técnicas, en buscarla en los cursos y demás. Pero no, la fórmula es pequeñas pérdidas, grandes ganancias. Y ser consistentes y ser disciplinados con el riesgo y con manejar nuestras emociones.
Pero bueno, entonces para resolver esa pregunta en el S&P ya del trade, que es lo que a todos nos interesa, que es la parte más emocionante, el análisis, todo el trabajo previo, eso es muy aburrido, ¿cierto? Todo ese análisis previo, todo ese análisis de velas, todo ese análisis de Elliott, eso es muy aburrido. La mayoría de traders quieren saber es qué hago, compro o vendo, dónde lo hago, cómo lo hago y dónde dejo mi stop loss y dónde saco mi trade. Sí, eso es lo que realmente interesa a la mayor parte de los traders. Entonces, vamos a hacerlo. Mire, aquí tenemos un patrón muy interesante de análisis técnico clásico. Elliott Wave también es clásico, por supuesto, y es el hombro, cabeza, hombro. Acá está la línea del cuello. El hombro, cabeza, hombro lo describe John Murphy en este libro de análisis técnico, que es un libro bastante grande. Y, y la estrategia del Head and Shoulders es cuando una velita cierre por debajo de la línea del cuello, uno entra en venta. El máximo riesgo está definido porque el stop loss se deja en el alto anterior y se espera. Y hay un consejo en el hombro, cabeza, hombro, que si el precio se vuelve y cierra, uno debe cerrar su trade y volver a entrar si vuelve a caer. ¿Cierto? Eso es como la forma básica de utilizar un hombro, cabeza, hombro. Ahora yo le voy a agregar algo más, porque me parece que esperar esa ruptura de la neckline es muy tarde si perdemos una buena distancia. Pero tampoco quiero enloquecer porque veo un hombro, cabeza, hombro y entonces comenzar a vender sin sentido. Sí, hay que buscar un equilibrio entre la validación y la aceleración para entrar en nuestro trade y no cometer errores. Y todo esto tiene que ser con manos de cirujano, porque cualquier error que cometamos, si nos apresuramos y perdemos la cabeza, si enloquecemos, eso nos va a llevar al stop. Y como vamos a utilizar un stop loss tan pequeñito, esto es como una cirugía de altísima precisión. Aquí lo que necesitamos es precisión, utilizando este análisis técnico. Y si estamos en lo correcto, ganamos mucho. Y si estamos cometiendo un error, entonces vamos a pagar una pequeña parte de nuestra cuenta. ¿Listo? Manos a la obra. Entonces aquí la forma, voy a utilizar el hombro, cabeza, hombro, pero no de la forma tradicional. Voy a acelerarlo un poco. Para eso, voy a agregar una línea de tendencia. Entonces la línea de tendencia la agrego por acá. Entonces paso número 1. Espero a que el precio rompa la línea de tendencia. Allí está. Hay quienes ven una ruptura y saltan inmediatamente al trade. Esta mañana en el video diario que envío a mis clientes estaba comentando esta situación. Entonces, ¿yo qué hago? Para evitar estas situaciones donde el precio nos rompe y se devuelve, podemos agregar una zona de seguridad, una safety zone. Esa safety zone o zona de seguridad, lo que hacemos es lo siguiente. Miramos dónde fue ese low de la ruptura, aquí fue el 29.92, y dejamos un sell stop, 1, 2 puntos en el caso de un índice o una acción, y en el caso de Forex puede ser 5 o 10 pips, esa zona de seguridad. Entonces en este caso, que está en el 29.92, yo dejaría el sell stop en el 29.89, 29.89.5. Así, o sea, es decir, paso 1, espero que rompa. Paso 2, agrego 1 o 2 puntos a ese low para evitar caer en la trampa. ¿Cómo les parece esa estrategia? Y así filtramos un poco más la ruptura. Es mejor agregar esa pequeña zona de seguridad que simplemente saltar en el trade por la ruptura de un nivel de soporte o resistencia. Háganlo, incorporen ese pequeño tip en su trading, no importa si usted está haciendo scalping, day trading, swing trading, lo que usted quiera, y verá cómo mejora su performance. Porque algunas veces igual lo va a atrapar, sí, obviamente, pero se reduce bastante. Inténtelo y después me envía un email y me cuenta cómo le va. Entonces, ahí estaría ya el sell stop en el S&P. A ese le vamos a llamar entrada número 1. Debajo de ese es 29.89 aproximadamente. Tengan en cuenta que yo estoy utilizando un CFD de un broker
Usted puede estar utilizando otro broker que tenga un data feed diferente, entonces la cotización puede variar un poco por spread y demás. O si está utilizando, por ejemplo, el E-mini de Bolsa de Chicago, puede variar un poco la cotización. Entonces, en este caso de los futuros, es importante que usted revise la estructura y busque sus niveles, más no utilice los míos que pueden ser diferentes en su broker. Tenga en cuenta eso. Bueno, entonces ahí estaría entrada número 1. Hay otra validación que a mí me gusta utilizar en el hombro, cabeza, hombro, que es un poco más conservadora que la clásica. ¿Cierto? La clásica es la ruptura de la neckline. A mí me gusta la ruptura de la onda 1. Entonces, en ese nivel, ¿qué hago? Usualmente en ese nivel se deja un segundo sell stop para agregar a la posición. Entonces, entrada 1, entrada número 2. Entonces aquí uno, ¿qué puede hacer para tener una administración de riesgo bien conservadora? Si uno opera con el 1% de su capital, entonces puede operar con el 0.5% en este trade y en este con el 0.5%. De esa forma, está entrando de una manera más agresiva en el interior del hombro, cabeza, hombro, pero disminuye el riesgo para balancear el riesgo total del trade. ¿Sí? Porque entrar aquí en la entrada número 1 va a ser más peligroso que entrar en la entrada 2. ¿Y cómo entonces balanceamos cuando tomamos riesgos más grandes, bajamos el riesgo de inversión? Y eso equilibra un poco la situación. Y pues lo otro, que cuando entramos en el trade, ese stop loss debe ser muy pequeñito. Por ejemplo, en este caso lo podemos dejar encima de estos altos. Si el precio aquí cae, entra. Y si el precio no entra en el trade, si el precio no entra en este proceso de validación de entrada 1, por ejemplo, y hoy estamos en semana de earnings, ¿no? Y ¡pum! Explota. ¿Hubo algún perjuicio? No, no lo hay. ¿Sí? Entonces, mire, en ese caso, ¿uno qué hace? Actualiza el conteo, pero no hay perjuicio. Mire por qué la invalidación de un conteo no es perjudicial. Y lo peor que puede pasar, digamos, uno siempre tiene que pensar en estos negocios, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, lo peor que puede pasar es que el precio sí haga esto, un escenario alternativo, entre en la primera posición y suba y lo saque aquí con 0.5% de su cuenta, que es algo facilísimo de recuperar. Entonces, mire cómo, siendo conservadores, podemos limitar las pérdidas. Pero cuando no hacemos esto, hay quienes arriesgan 3, 4, 5% por un trade y vaya usted a recuperar un 5, un 10% de una cuenta. Eso sí es difícil. Mire que aquí necesitamos precisión, tomando grandes riesgos en estos mercados tan peligrosos, pero con pequeño porcentaje de nuestro capital. Y si usted es juicioso y usted es disciplinado al manejar esta técnica, créame que le va a ir muy bien, porque pues va a poder eh, tener trades muy buenos. Ahora veamos el oro. En el oro esta semana estamos en largo. Sí, el oro ha sido un instrumento muy interesante esta semana. Entonces le cuento cómo es mi estrategia actual. Esta es una onda 4. Y esa onda 4, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi concepto, de acuerdo a mi análisis, ya terminó. Entonces, el objetivo va a estar, el objetivo final, podemos ir conservadores, va a estar en este 14.53. El trade, en este caso, que ayer se los comentaba a los clientes, es el siguiente, la primera entrada. Entonces yo esperaba que una velita, a ver, borro un poco estos dibujos porque no los quiero confundir. Entonces yo voy a trazar aquí un nivel de soporte. Esperaba que la velita verde, esta grandota, sucediera. No sabía que iba a ser así de grande. Y se compra por encima del high de esa vela. Es decir, en esta vela, que después terminó siendo roja, es la vela de compra. El precio hace su A, B y C porque estamos en una diagonal final, y comienza su onda 3. Sí, es decir, que todavía estamos en esa zona de compra. Objetivo, alto anterior.
Y eso es todo el trade. Una vez que el precio alcance ese alto, ¿uno qué hace? A mí me gusta operar con tres posiciones. Entonces la primera la puedo cerrar o las primeras dos las puedo cerrar allí y me quedo con una. Como el trade de la codicia, ¿sí? Ese trade que usted dice, no, yo no quiero cerrar porque quiero ser millonario, porque quiero ganar bastante. Después de eso, pues no arriesgue todo el trade. Eso es pésima idea. Cuando uno deja todo el trade abierto y va ganando y no toma utilidad parcial y después se le devuelve y lo saca con el stop, eso sí que duele. Entonces no lo haga. Es muy fácil. Opere con varias posiciones, tome utilidad parcial, deje una abierta si la quiere dejar correr. Yo creo que el oro no tiene mucho potencial más allá del 14.50, 14.60, pero de pronto nos sorprende y podemos dejar esa posición abierta como para exprimir el trade lo que más podamos. Es posible. Ya es cuestión de habilidad a la hora de administrar la entrada. ¿Sí? Para mí sería más que suficiente ir por este alto. Sí, muy clara esa configuración de trade. Bueno, entonces ese es nuestro análisis para este mes de julio, que ya está terminando. Quiero invitarlos a que visiten clubdecapitales.com, donde encontrarán nuestros cursos para quienes quieran aprender a hacer esto de forma profesional, para quienes quieran aprender desde ceros. Tenemos cursos básico, intermedio y nuestros cursos avanzados. El curso más completo es nuestro curso Elliott Wave Ultimate. Y para quienes quieren solamente tener nuestro análisis todos los días, visitan la pestaña membresía y ahí encuentran nuestra membresía platino, diamante y oro. Pueden ver las características. Se suscriben, es un pago recurrente automático mensual y de inmediato tienen acceso a la plataforma para ver los conteos, para ver los videos, para ver las ideas de trade, para tener la mejor información. Como siempre, es un placer hacer análisis técnico, compartir ideas de trade y entretenernos aquí un rato analizando estos mercados financieros que son tan apasionantes. Muchas gracias por su tiempo, le deseo muchísimos éxitos en su trading. Deseo que gane bastante en este mes de julio, agosto y el resto del año y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.